Míralo bien, porque aquí no hay confusión. El Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2026 sí tiene un motor claro, pero no es uno solo. Lleva un motor gasolina 2.0 litros turbo de 4 cilindros. Y lo combina con un motor eléctrico en el eje trasero. Juntos forman el sistema T8 híbrido enchufable con alrededor de 455 caballos. Y ahora viene lo importante. Esto suena simple, pero no lo es. Porque este coche no funciona como imaginas, no se comporta como un gasolina, ni como un eléctrico puro. Y aquí está el problema. La mayoría de la gente compra este Volvo sin entender cómo usa realmente ese motor. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque puedes tener uno de los sistemas más avanzados del mercado y aún así usarlo mal todos los días. Esto no es casualidad. La industria está empujando híbridos enchufables como solución perfecta, pero nadie te explica el coste real de esa complejidad. Y este XC60 es uno de los ejemplos más claros de esa transición. Así que quédate, porque lo que estás viendo aquí no es solo un SUV de lujo. Es una decisión técnica disfrazada de compra emocional. Acércate. No hay revolución visual, no hay líneas agresivas, no hay necesidad de impresionar. Y eso dice mucho. Volvo decidió no romper el diseño del XC60 porque este coche ya encontró su identidad. Cliente premium, pero discreto lujo, pero sin ostentación. Pero aquí viene el primer micro detalle que muchos pasan por alto. Este diseño no es conservador por falta de ideas, es conservador porque funciona en ventas. Y eso cambia todo el enfoque del coche. Hablemos de los faros, tecnología con propósito real. Los martillos de Thor no están aquí solo para que lo reconozcas en el espejo retrovisor. Funcionan con LED adaptativos matriciales, sensores que detectan tráfico en tiempo real, ajuste dinámico del haz de luz. ¿Qué significa esto en la práctica? Imagina que vas en una carretera oscura. El coche ilumina todo, excepto exactamente donde está el otro conductor. No apagas luces, no pierdes visibilidad. Eso no es lujo. Es seguridad activa e inteligente. Y aquí Volvo sigue jugando en su terreno más fuerte. Hablemos del diseño, evolución silenciosa, líneas limpias, superficies suaves, cero dramatismo. Pero aquí hay ingeniería detrás. Menos ángulos agresivos, lo que es igual a menor resistencia. Mejor flujo de aire, lo que es igual a mejor eficiencia energética. Y esto conecta directamente con el sistema híbrido. Cada detalle exterior está pensado para ayudar al motor eléctrico a durar más, no para verse más deportivo. Ahora hablemos de la aerodinámica. Lo que no ves, pero pagas. No hay cifras extremas publicitadas, pero sí mejoras reales. Parrilla parcialmente cerrada para reducir drag. Fondo más plano. Diseño de ruedas optimizado. Y aquí viene el punto clave. Todo esto existe para mejorar la autonomía eléctrica real. Porque sin eso, el sistema híbrido pierde su ventaja. Pasemos al interior. Aquí es donde Volvo gana sin hacer ruido. Abres la puerta y pasa algo curioso. No te impresiona de golpe. No hay luces exageradas, no hay pantallas gigantes por todas partes. Pero después de unos segundos, ¿lo entiendes? Este interior no busca sorprenderte en 5 minutos. Está diseñado para convencerte en 5 años. Aquí no hay efecto aluminio. Hay madera real con acabado mate. Metal auténtico, frío al tacto. Cuero de alta calidad o textiles reciclados premium. Y esto conecta con una tendencia clave. El lujo ya no es mostrar, es elegir bien. Pantalla vertical, sí, pero lo importante es el sistema. Google Built-in. Esto significa Google Maps nativo con tráfico en tiempo real. Google Assistant que realmente entiende comandos. Actualizaciones OTA constantes. En otras palabras, tu coche evoluciona como un smartphone. Y eso cambia la relación con el vehículo. Ergonomía, ingeniería invisible. Aquí Volvo sigue siendo referencia. Los asientos, soporte lumbar avanzado. Diseño ortopédico. Ajustes milimétricos. Después de 3 horas manejando, lo vas a notar más que cualquier pantalla. Ahora hablemos de la tecnología. No es más, es mejor pensada. Volvo no intenta impresionarte con funciones innecesarias. Hace algo más inteligente. Reduce fricción en el uso diario. Es rápido, limpio, lógico. No necesitas aprender nada. Funciona como tu teléfono. En cuanto a las asistencias de conducción, aquí Volvo no improvisa. Incluye Pilot Assist, semiautónomo, mantenimiento activo de carril, frenado automático con detección avanzada,
Pero hay una diferencia clave frente a otros fabricantes. No intenta reemplazarte, te respalda. Y eso genera confianza real. Además, desde tu móvil puedes ver nivel de batería, programar carga, encender climatización. Esto no es futurista, es práctico todos los días. Y si hablamos de los más esperado, el motor y rendimiento, ahora entiendes lo que realmente compraste. Ya te lo dije al inicio, pero ahora lo vas a entender de verdad. El sistema T8 Recharge AWD combina dos mundos. 4 cilindros, 2.0 litros. Turboalimentado. En generaciones anteriores Volvo usaba turbo y supercargador. En versiones recientes ha simplificado el sistema, manteniendo eficiencia y reduciendo complejidad mecánica. Motor eléctrico. Ubicado en el eje trasero. Funciona de forma independiente. Genera tracción AWD sin conexión física directa. Esto es clave. No hay eje mecánico tradicional. Extracción total, pero eléctrica. Batería. Tiene una batería relativamente grande para un híbrido y en el día a día puedes manejar entre 60 y 80 kilómetros sin gastar gasolina siempre que lo cargues. En ciudad, puedes no usar gasolina durante días. En conjunto, el sistema tiene alrededor de 455 caballos, o sea, potencia de sobra para moverse rápido sin esfuerzo. Pero aquí viene el matiz. Depende del estado de la batería. Ahora veamos cómo funciona en la vida real. El coche decide constantemente cuándo usar eléctrico, cuándo usar gasolina, cuándo combinar ambos. Y tú, casi no lo notas. Pero aquí está la trampa. No tienes control total, tienes optimización automática. El gran error del usuario. Si no cargas el coche, pierdes eficiencia, aumenta consumo, cargas peso innecesario. Y entonces, estás pagando por tecnología que no usas. Experiencia de manejo. Más calma, menos ego. Modo eléctrico puro. Silencio total. Respuesta inmediata. Se siente como un EV real. En carretera, aquí entra el motor gasolina. Transición suave, pero perceptible si prestas atención. Suspensión y dirección. Suspensión. Prioriza confort absoluto. Dirección. Ligera, precisa, no deportiva. Sensación final. Este coche no quiere impresionarte, quiere acompañarte. Y eso define toda la experiencia. La decisión que cambió este coche el problema anterior. Usuarios que no cargaban. Por lo tanto tenían un híbrido ineficiente. ¿Cuál fue la decisión de Volvo? Más batería. Mejor software. Mayor autonomía eléctrica. Motivo real. Regulaciones más mercado europeo. Electrificación obligatoria, sin infraestructura perfecta. Ahora ya lo sabes. ¿Qué motor tiene? ¿Cómo funciona? ¿Qué implica realmente? Y eso cambia todo. Porque este coche no es bueno por lo que promete, es bueno solo si lo usas bien. Y ahora míralo otra vez, el Volvo XC60 Plug-in Hybrid 2026. Elegante, inteligente, complejo, pero también exigente, porque no se adapta a ti, tú tienes que adaptarte a él. Y aquí viene la pregunta final, ¿realmente necesitas este coche o solo crees que lo necesitas? Recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video.